¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23 Todo Noticias. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Roxana Valdetti se quedó sin abogados en el caso Amatitlán. Hoy presentó la renuncia a su defensor. Hay buenas noticias para la economía de los guatemaltecos. Se viene una nueva rebaja en el precio de los combustibles. 5 miembros de una familia fueron asesinados en su propia casa en Villanueva. Todos tenían el tiro de gracia. A nivel internacional, la atención se centra en Colombia, que firmó la paz este lunes. El líder de las FARC pidió perdón a las víctimas del conflicto. ¿Qué tal? Les saluda Corina Ardón. Damos inicio al detalle de las noticias. En el Hospital de Infectología dio inicio a una investigación luego de un brote infeccioso que afectará a por lo menos 23 menores de edad. Ante la investigación que se realiza a las soluciones salinas que son suministradas en el Hospital Infantil de Infectología de Zona 11, las cuales presuntamente provocaron la muerte de 4 menores por el brote de una infección que afectó a más de 20 pacientes, la directora del centro asistencial indicó que una parte de las soluciones ya fueron estudiadas, dando resultado negativo, por lo que están libres de cualquier bacteria. Se pidió apoyo de la unidad de monitoreo de medicamentos y productos afines del ministerio para iniciar pues la búsqueda, ¿verdad? Nosotros tuvimos ya un resultado parcial que nos lo dieron el 12 del presente mes, en el cual las soluciones bacteriológicamente estaban negativas, ¿verdad? Entonces, al momento todavía seguimos nosotros con la búsqueda, todavía está pendiente unos nuevos resultados que se tomaron, ¿verdad? Un nuevo muestreo, todavía pendiente de resultados, ¿verdad? Según FONG, la bacteria infectó a varios niños, por lo que aproximadamente 5.000 unidades de solución salina continúan en cuarentena, a espera de los resultados que se tendrán tras los estudios realizados. Con esto, se determinará si están infectadas o pueden seguir usándose. Entonces, al momento no hemos tenido más casos positivos. 3 niños de estos fueron fallecidos aquí dentro de la institución, 1 fallecido en el Hospital Roosevelt y 3 aquí, ¿verdad? De los demás de los pacientes, pues egresaron favorablemente para sus casas. Por su parte, las autoridades de la PDH estiman que en el Hospital de Infectología podrían seguir utilizándose salinas que aún se encontraban en cuarentena. En ese mes, la Procuraduría de los Derechos Humanos denunció que 4 menores murieron a causa de una bacteria percibida desde soluciones salinas y mixtas administradas por el Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación. También se dio a conocer que más de 20 niños podrían estar infectados, debido a que su sistema inmunológico es débil. Con estos 2 casos nuevos se suman 27 casos, de los cuales han fallecido hasta el momento que tengamos conocimiento y que tengamos en investigación 4. Una de las parámetros que estamos investigando justamente son las órdenes de compra de estas soluciones. Como el caso es complicado y es complejo, estamos sustentando de forma irrefutable la documentación para poderlo trasladar al ente investigador. Los lotes de suero supuestamente infectado se encuentran en cuarentena para analizarlos. Sin embargo, hay indicios que buena parte de los suministros se siguen utilizando. Se establece desde el momento en que se adquiere también la compra de este medicamento, si llenaron o no los requisitos técnicos que se establecieron en la contratación de los mismos, y se establecerá también si el manejo y el resguardo de estas soluciones salinas también se hicieron con el debido resguardo. Toda esta investigación deberá hacerse en un contexto, y cuando se tenga toda la información correspondiente se harán los análisis correspondientes y se establecerá la totalidad de la investigación. Nosotros
Entendemos de que esto no es algo que se está utilizando y lo que vamos a hacer es las investigaciones. Evidentemente, si esto está haciéndose de esa forma, evidentemente tenemos que tomar las acciones correctivas necesarias. En una citación del legislativo, las autoridades dijeron que la investigación puede ir por el mal manejo del producto, el almacenamiento o la calidad del proveedor. Y en otro orden de noticias, los jefes de bloque rechazan las actitudes prepotentes del presidente del Congreso de la República. Además, solicitan investigar si existe algún tipo de sanción ante estas actitudes. Va para afuera, va para afuera. Ya eso sirve, ahorita de celebrar. Orden, empiecen a cantar, empiecen todo el mundo para afuera. Es que, ¿sabe qué pasa ahí? Yo tengo mis cosas felices. El jefe de la bancada UCN propuso a la instancia de jefes de bloques a que se conforme una comisión para que se investigue el acto de prepotencia y abuso de autoridad cometido por el presidente del Congreso, Mario Taracena, en contra del congresista Marvin Orellana. La mayoría de jefes de bloques aseguran que ya no respaldan las decisiones de Taracena y le exigieron respeto e igualdad en la distribución de espacios físicos para todos los diputados. Mi malestar por la actuación prepotente del señor presidente del Congreso. Yo creo que, como bien lo dijo uno de los diputados que me antecedió, todos nos merecemos respeto. Nosotros en la bancada nunca hemos cometido irrespeto. Nosotros en la bancada son testigos nuestros compañeros jefes de bloque que cuando han necesitado ese salón se les ha prestado con toda la cordialidad, porque creemos que no es un salón de UCN, sino que del Congreso como tal, pero creemos en el consenso, creemos en la cordialidad y no creo que una persona por ostentar un cargo de presidente del Congreso eso le permita ser abusivo en contra de los 157 colegas. El jefe de la bancada Alianza Ciudadana asegura que presentará una denuncia penal en contra del presidente del Legislativo por abuso de autoridad y de los integrantes de la Junta Directiva por respaldar las decisiones de Taracena. Yo sí quiero pedir, señor presidente, que en la próxima reunión de jefes de bloque que nos dé un informe si cometió algún delito o alguna falta el señor presidente y qué amonestación procede de su actuar el presidente. Porque no es posible, compañeros diputados. Y yo sí quiero pedirle pues que se haga eso y bueno, esperen en su momento que presente yo la demanda en contra de todos ustedes. Integrantes de la Junta Directiva también rechazaron la actitud del presidente y demandaron respeto para todos los congresistas. Y como si se tratara de una escena de terror en una vivienda ubicada en Lindavista, en Villa Canales, se localizaron los cadáveres de 5 personas que tenían el llamado tiro de gracia. Llegamos hasta el lugar donde ocurrió la masacre durante horas de la noche del domingo que dejó como saldo 5 integrantes de una misma familia fallecidos. Esta es la casa donde ellos habitaban, una casa bastante humilde, de lámina y madera. Según indican las primeras investigaciones preliminares, las personas que realizaron este hecho armado ingresaron en horas de la noche, arrodillaron a las 5 personas y posteriormente les dieron el tiro de gracia. Llegó el señor Juan Enrique Roldán Herrera, que identificara los cuerpos de sus suegros, cuñados y su concuña, identificados como José Luis Marroquín Chabac, de 60 años, María del Rosario Díaz, de 58, Armando Marroquín Díaz, de 22, y Cristian Iván Marroquín Díaz, de 18 años de edad. Y una mujer identificada únicamente como Enereida, de 19 años de edad, quien es esposa de uno de los 12 jóvenes fallecidos. En el lugar se podían observar estas 5 personas en la entrada principal de su vivienda, quienes se encontraban en fila. Del ataque salió ileso un menor de aproximadamente 3 años, quien según testigos huyó a la casa de un familiar.
ya que aparentemente los sicarios lo dejaron escapar. Respecto a esta masacre registrada en la zona 4 de Villanueva se manejan dos hipótesis preliminares. La primera es que se pudo haber debido a una disputa por un terreno. La segunda es que a Marroquín Díaz, de 18 años, le aparecen antecedentes policiales por portación ilegal de arma de fuego. Además se habla de que él sustrajo una pistola de una empresa de seguridad privada, por lo que se investiga cuál era la razón por la cual él sustrajo esta arma y si él está involucrado en algún tipo de estructura criminal. Una de las mujeres fallecidas, María del Rosario, de 55 años de edad, quien también se encontraba en el interior de esta vivienda cuando ocurrió esta masacre, laboraba en esta tortillería. Según indican las personas que trabajan en este lugar, era conocida como Doña Chayito. Lamentablemente ella se encontraba justo en el momento que los desconocidos ingresaron hasta esta casa y dispararon contra las 5 personas que se encontraban en la vivienda. Con imágenes de Héctor García, reporta Julio Hernández. Asimismo, en otros hechos igual de macabros fueron localizados restos humanos en distintos puntos, por lo que las autoridades investigan si tienen relación los crímenes. En horas de la madrugada, bomberos voluntarios localizaron restos de una mujer, los cuales se encontraban envueltos en costales. La cabeza, que aparentemente pertenece a la misma persona, se encontraba dentro de una mochila azul. El hallazgo se realizó en los alrededores del mercado de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Queremos dar a conocer que bomberos voluntarios fueron alertados a lo que es el sector Q, frente al mercado del Milagro, frente a la casa 305, de zona 6 de Misco, donde al llegar al lugar constataron de que se encontraban unos restos de una femina en unos costales y una mochila, el torso en unos costales y la cabeza dentro de una mochila, por lo que bomberos voluntarios dieron aviso a las autoridades correspondientes y en el lugar se quedaron en espera de las autoridades correspondientes para sus trámites de rigor. Otra mujer fue localizada fallecida en la colonia gótica de Ciudad Quetzal, San Juan, Zacatepeques, con heridas de arma blanca en el cuello. Fue identificada como Dorcas Estrada Meléndez, de 50 años, quien aparentemente tenía 2 años de no vivir en esa colonia y este lunes cumpliría 3 días de haber regresado. Aparentemente la muerte fue por una venganza personal, extremo que se investiga. Usuarios de la ruta 36 y 37 se vieron seriamente afectados por la paralización del servicio colectivo. Sin embargo, dichas acciones fueron necesarias porque los pilotos pagan hasta 1.500 quetzales semanales en concepto de extorsión. En 2 días se han registrado 3 ataques armados en contra de los pilotos de las rutas 36 y 37. Por ello, paralizaron completamente el servicio. Este lunes, los usuarios de este servicio colectivo se vieron seriamente afectados. Nos cuesta un poco para ir allá, porque nos cobra 5. Y el problema de que nuestra necesidad pues no alcanza. Nuestro trabajo ya no nos alcanza. ¿Sí? Yo soy negociante y me afecta un poco. Según los transportistas, la razón principal de la suspensión del servicio colectivo es porque ya son 8 los grupos delincuenciales quienes les cobran la extorsión, que oscila entre los 1.000 y 1.500 semanales. Vendedores del mercado La Palmita fueron alertados por un posible ataque armado en su contra. Tenemos los detalles en la nota siguiente. Elementos de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 13 y Polimerc, en coordinación con el Ejército de Guatemala, montaron un operativo de seguridad en el mercado La Palmita de la zona 5. Esto tras recibir una alerta de un atentado que podría haberse originado en contra de los vendedores del lugar, mismo que fue descartado por las fuerzas de seguridad. Los vendedores de este mercado se encuentran temerosos por las constantes amenazas recibidas por los grupos de extorsionistas y argumentan que esto ha afectado las ventas en el lugar. Y en otras noticias, las lluvias continúan haciendo estragos en el país. Vecinos del asentamiento María Teresa Caballeros se encuentran en alerta permanente. Desde hace 11 días, vecinos del asentamiento María Teresa Caballeros en la zona 7 de la ciudad capital se encuentran totalmente alarmados debido al colapso de un drenaje que ha dejado inhabilitada por lo menos a 10 viviendas del lugar.
Vamos a tratar de acercarnos un poco al área del desastre. Es que podrán observar este terreno, lo cual llegaba hacia donde estaba esa pared, pues colapsó totalmente y provocó que la vivienda que está acá sufriera serios daños. Según versiones de los vecinos de este lugar, pues el agua era tan grande que pasaba por encima de las viviendas y tuvieron que realizar lo que se ve por abajo, un paso para que el agua pudiera correr y salir por enfrente de esta vivienda para poder evitar que se originara un daño muchísimo más grande en este sector. A medida que las lluvias se incrementaron, quienes viven en este sector han tenido que soportar el hecho de que sus viviendas se inunden por las grandes correntadas de agua y su temor es que las paredes de estas casas se derrumben y esto pueda generar una tragedia mucho más grande. Se vio que comenzó a salir se hundió la tierra, se desapareció la tierra que se ve aquí. Y cuando vimos nosotros, yo vine a ver acá y comenzó a subir el agua. De repente se comenzó a meter en esta casa, pues, y hizo destrozos acá, se le tocó a las personas para que salieran corriendo, pues, perdieron sus enseres, pues, más que todo. Y aparte de eso, pues, yo me asusté porque lógicamente al ir allá comenzó a salir también acá. Y comencé a guardar mis cosas porque ya no daba tiempo a nada. Pues. El asentamiento María Teresa Caballeros ahora se suma a los más de 10.000 puntos de riesgo en nuestro país y los vecinos solo esperan que el problema sea solucionado antes que pueda existir una catástrofe mucho mayor. Alrededor de 2.200 escuelas en todo el territorio nacional presentan daños en su infraestructura. De las 32.000 escuelas que hay en el país, más de 2.000 han sido afectadas en su infraestructura por las lluvias y aproximadamente 900 con daños en el techo. El ministro de Educación informó que estas circunstancias no han interferido en la impartición de clases normales. Estos días se han afectado 2.200 escuelas. Esos son los reportes que hemos logrado identificar en los 22 departamentos del país. Hay en algunos más y en otros menos, pero en todo el país ha habido alguna afección en la infraestructura. Pero también pequeños agricultores de Retaluleu y Suchitepeques han sufrido las consecuencias de las lluvias, sobre todo por las que afectaron la semana recién pasada. Serían afectadas 176 familias afectadas, 66 hectáreas y 99 hectáreas con ajonjolí, y las 66 que les mencioné anteriormente son de maíz. En Retaluleu fueron 135 familias afectadas, 18.52 hectáreas. Ahí tenemos ajonjolí, tenemos maíz, tenemos un poco de piña también. Han transcurrido 3 semanas desde la tragedia ocurrida en Santa Isabel II, en Villanueva, y continúa el temor por parte de los vecinos. A 20 días de lo sucedido en Santa Isabel II, en el municipio de Villanueva, el temor de los habitantes sigue latente, ya que parte del muro que cobró la vida de 11 personas el pasado 6 de septiembre sigue amenazante para quienes habitan el lugar, pues con las constantes lluvias que se han registrado en los últimos días, este podría ceder sobre las viviendas aledañas. Vecinos han indicado que la Conred y la municipalidad del área les han notificado del peligro, pero únicamente les han recomendado estar atentos y salir en caso de emergencia. Sí, estamos en alto riesgo de que al rato otro, ¿verdad? Como la pared, como ustedes lo pueden ver, toda esa pared está reventada, entonces un rato para otro puede caer, ¿verdad? Entonces nosotros no queremos ya más tragedia, ya no queremos otra familia que le suceda lo que pasó, ¿verdad? El 6 de septiembre. Entonces sí duele mucho, bastante, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar un poquito alerta. Por cualquier cosa nosotros tenemos que salir. ¿Pero no les han pedido que evacúen antes de que suceda algo? Pues no. Ahorita no nos han dicho nada. Los vecinos del área directamente afectada y quienes vivían enfrente fueron trasladados hacia un albergue en la escuela Niño Victorioso. Sin embargo, algunos damnificados han indicado que se les ha notificado que tras las lluvias deben volver a su vivienda, a lo que estas personas señalan que sienten temor que otro desastre ocurra, pues el dueño del predio ha tapado con tierra un desagüe y tras las lluvias siempre pasa una correntada de agua. Yo lo que quiero decir, yo no tengo el ir a dar. Imagínate, hoy vino la licenciada, no sé qué es, y le digo, es que como a usted le dijeron de que
usted le alquilaron un cuartito, deme el número del señor y usted se regresa. Y ya después del agua usted se va para su casa. Entonces, ¿qué apoyo es ese? Yo fui sincera, señor, y le dije a la señorita que si me van a sacar, yo responsabilizo, voy a Canal 7 y les hago ver, porque yo estoy sola con mis hijas, mis nietecitos. Otros damnificados indicaron que debido a la necesidad que tienen y a la poca efectividad de las autoridades para darles respuestas concretas sobre lo que pasará con ellos, se verían obligados a tener que regresar a sus hogares pese al inminente peligro al que se enfrentan cuando concluye el invierno. Estamos aquí por necesidad, no solo por querer invadir. No solo por querer comer de gratis. No, tenemos la necesidad de estar aquí mientras nos solucionan algo. Y pues yo como le digo a mi hija, y yo pienso así, pasando las aguas les entregamos si se van o se quedan los demás amigos, vecinos. Vamos a ver cómo está nuestro lugar, rellenarlo y volverlo a ocupar. Volverlo a ocupar porque la verdad... A pesar del peligro que eso representa. ¿Ah? A pesar del peligro que eso representa para los vidas. Sí, porque mi hija fue suspendida de su trabajo, no hay fondos. Cuando ya regresando a mi casa, ahí es donde crecieron mis hijos. Regresamos a la información nacional. Este lunes, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunieron en un pleno extraordinario para iniciar con el proceso de postulación para elegir al nuevo presidente de ese organismo del Estado. Con 9 votos a favor, la magistrada Silvia Patricia Valdés fue electa como presidenta del organismo judicial para el periodo 2016-2017. Esta elección se logró en la primera reunión de pleno realizada este lunes en la Corte Suprema de Justicia. Obtuvo 9 votos la magistrada Silvia Patricia Valdés Quesada, obtuvo 9 votos, y la magistrada Delia Marina Dávila Salazar obtuvo 2 votos. 2 magistrados se abstuvieron de votar. La magistrada María Eugenia Morales lo hizo porque consideró que la Corte Suprema tenía que estar integrada por los titulares. La de la magistrada vocal 10, María Eugenia Morales Aceña, y de mi persona como magistrado vocal 12. La ley del organismo judicial establece que se puede dar la integración del Pleno de la Corte con un magistrado presidente de Sala de Corte de Apelaciones, y es lo que tiene previsto la ley, y de esa cuenta se procedió a la elección como corresponde. La nueva presidenta del organismo judicial fue postulada por la magistrada Blancaída Stalin y tuvo el apoyo de 9 magistrados. Fredín Fernández, presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, integró la Corte Suprema en lugar del exmagistrado Douglas Charchal para el proceso de elección. Y Silvia Patricia Valdés Quesada, quien estará en sustitución de Ranulfo Rafael Rojas, es abogada y notaria con un doctorado en Derecho. Inició en el organismo judicial en el año 1976 en el cargo de comisario del Juzgado 12º del ramo penal y cuenta con una amplia trayectoria. La magistrada vocal 1, Silvia Patricia Valdés Quesada, durante reunión extraordinaria fue electa por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia como presidenta de dicho organismo para el periodo 2016-2017, sustituyendo al magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina. Con 9 votos a 2, Valdés obtuvo la titularidad del organismo judicial. Valdés Quesada en 2014 fue electa con 120 votos por el Congreso de la República como magistrada a la Corte Suprema de Justicia, cargo que ocupará hasta 2019. Es abogada y notaria con un doctorado en Derecho. Inició en el organismo judicial en 1976 en el cargo de comisario del Juzgado 12º del ramo penal. Posteriormente trabajó como jueza de primera instancia civil y económico coactivo en el departamento de Chimaltenango. También fue jueza de primera instancia civil del año 2000 al 2009. Valdés es la tercera mujer que ocupa la titularidad de la Corte Suprema de Justicia. Anteriormente lo han hecho la ex magistrada Beatriz Ofelia de León y Telma Aldana, actual fiscal general del Ministerio Público. Y ya se encuentra en otro lado de este set mi compañero Alan Alfaro, quien tiene más información para usted. Yo con esto me despido. Que tenga muy buenas noches.